Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de conversaciones con expertos en Universidad Siglo XXI. Estamos aquí en la biblioteca y hoy tenemos un invitado especial que lo tenemos en Buenos Aires y ahora lo vamos a presentar. Tenemos a un experto, Jorge Fantín, que es director de la maestría en Administración de Negocios y Herramientas Tecnológicas aquí en Universidad Siglo XXI. Él tiene una trayectoria impresionante, desde haber sido CEO en bancos en Argentina, haber participado como instructor en diversos programas en el país y en el exterior, profesor de diversas materias de estrategias de management en diversas instituciones. Ha tenido cargos como asesor del secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la República Argentina, entre un montón de otras cosas. Le damos la bienvenida a Jorge Fantín. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, escucho muy bien, Luciana. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Jorge? Muy bien, muy bien. Quiero aclarar que esa trayectoria larga tiene que ver con la edad también, ¿no? Es decir, todo llega, solamente hay Todo que llega. acumular años. Bien, no, realmente es un placer tenerte hoy, que nos hayas cedido un poquito de tu agenda para poder tener este encuentro y quienes están del otro lado puedan, y quienes están aquí presentes también puedan disfrutar de este encuentro y escuchar a un experto como vos hablando de determinados temas como es el pensamiento sistémico y la resolución de problemas complejos. Con lo cual, Ujú. eh, amerita decirte si estás preparado para la primera pregunta. Por supuesto, acá estoy, listo Bueno, para recibir. el tema de hoy en este Zoom, que por supuesto damos las gracias a quienes nos están escuchando y quienes hoy están participando, que van a poder hacer sus preguntas y Jorge, acá el especialista, nos va a contestar. La primera pregunta tiene que ver con esto, con este tema que traemos hoy a colación, que tiene que ver con el pensamiento sistémico para resolver problemas complejos. Y fraccionando esta pregunta, cuando hablamos del pensamiento sistémico, ¿qué elementos o qué partes son necesarios para que exista ese pensamiento sistémico? ¿Y qué dejamos fuera para que esto no sea así, Jorge? Bueno, a ver, pensamiento sistémico tiene que ver con entender al todo o ver al todo y a su vez a las partes individuales, ¿no? Generalmente se dice, habremos escuchado muchas veces, que el árbol no te deje ver el bosque. Bueno, el pensamiento sistémico no tiene que ver con ver el bosque, sino que tiene que ver con ver el árbol, ver el bosque, ver a las criaturas que habitan en el bosque y entender al ecosistema, ¿no? En el caso este de un, de un espacio verde. Pero en términos más generales, pensar sistémicamente tiene que ver con identificar todas las relaciones existentes entre los elementos que forman parte de un sistema. Entonces, cuando vos me preguntás qué dejamos afuera y qué dejamos adentro, Bien, todos los sistemas están interconectados. O sea que en el extremo podríamos decir que todo el universo debería ser considerado. Ahora, el sentido común nos dice que hay un momento en el cual uno deja de analizar, deja de extender el análisis. Pero yo te hablaría por oposición, yo te diría con un contraejemplo. Uh, si yo quiero analizar una compañía o una parte de una compañía me enfoco solamente en una problemática, por ejemplo, recursos humanos o marketing o producción, lo más probable es que me esté equivocando, porque voy a estar dejando afuera a todas las interacciones, todas las influencias que las otras áreas de la compañía y que algunas partes que están afuera de la compañía ejercen sobre esa área y sobre otras. Entonces, para sintetizar, el pensamiento sistémico tiene que ver con extender el análisis más allá del silo, más allá de la especialidad, e ir un poco más allá. ¿Cuánto más allá? Depende de cuánto quieras comprender a ese todo que genera efectos sobre tu compañía o sobre tu organización, sea una compañía u otra cosa, ¿verdad? bien, bien. Con lo cual, siempre hablando del marco de los negocios, ¿no?
Ujú. Es importante entonces que el árbol no nos tape el bosque y que podamos interrelacionar coherentemente a estos elementos o a las distintas disciplinas o a las distintas áreas de la empresa que están teniendo vínculos con este problema, por así decirlo. Absolutamente, claro, claro. Y de hecho, vos fíjate una cosa, Luciana, a veces nosotros tendemos a definir problemas y en realidad estamos hablando de síntomas y no de problemas. Y hay una gran diferencia entre un síntoma y un problema. Un dolor de Bien, cabeza es un síntoma, no es un problema. Tu problema puede ser una infección, puede ser algo muy grave, puede ser simplemente un problema muscular. El síntoma es el dolor. Ahora, si vos considerás que el dolor es un problema, vas a tomar un analgésico y con eso no vas a resolver el problema, vas a resolver el síntoma. El problema va a seguir estando. Lo mismo pasa con las organizaciones. Akov decía, los gerentes no enfrentan problemas, sino que enfrentan sistemas de problemas. Todos ellos interactuando, dando como consecuencia o como resultado uno o varios síntomas. Pero en general son varios problemas que están interconectados, cada uno de ellos respondiendo a una o más causas. Y eso es pensar sistémicamente. ok, me quedo con esta palabra para que la audiencia escuche, ¿no? Sistema de problemas en su conjunto, ¿no? Para entender que cuando nos surgen estos problemas debemos automáticamente reflexionar sistémicamente. Eh, Exacto. ¿Es habitual que en las pymes o en las empresas se piense sistémicamente o esto no es tan común? Digamos, caemos en el error o se cae en el error de reaccionar Mm. o de trabajar desde otro lugar. Mira, no es tan común, pero tiene que ver con la forma en que somos educados también, ¿no? O sea, nosotros estudiamos materias aisladas, estudiamos marketing, estudiamos logística, estudiamos finanzas. En el colegio estudiamos historia y estudiamos geografía y no nos damos cuenta que la historia transcurre en una geografía y que la geografía a veces impide o posibilita que ciertas cosas o hechos históricos hayan sucedido. Entonces, todo esto en las empresas es difícil de ver porque venimos educados en silos, nos designan como responsables de silos y operamos dentro de esos silos, tratando de maximizar nuestros propios resultados, a veces con sistemas de incentivos que, que no nos permiten o no nos posibilitan o no nos invitan a pensar en lo que le pasa a los demás. El gerente de ventas va a tratar de vender todo lo que pueda, sin a lo mejor preocuparse por preguntar cómo impacta eso en producción o cómo impacta eso en el área de compras, ¿no? Si vendés mucho, el otro día estaba escuchando una charla TED de Ricardo Sembler, un empresario brasilero muy interesante que recomiendo seguir, y él decía, tiene una mirada muy rara sobre las empresas, ¿no? Y él dice, yo en mi empresa a la gente de ventas les digo que cuando cumplieron la cuota, que se vayan a su casa hasta el lunes siguiente. Yo no quiero que vendan más, porque si venden más, me crean un problema. Porque entonces la gente de producción va a tener que producir más y el que de compras va a tener que comprar más y por ahí no tiene y hay faltantes. Entonces, ¿saben qué? Cumplan su objetivo y no lo superen porque me generan un problema. Bueno, eso que es medio risueño y que es difícil de escuchar en un empresario, pero Claro. tiene que ver con que cuando uno se ocupa de sus cuestiones y no mira el resto, probablemente esté generando efectos secundarios que en el corto, mediano o largo plazo van a tener un impacto y no necesariamente positivo. Claro, 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 súper interesante. Y cuando, en esta primer pregunta, ¿no? Del pensamiento sistémico aplicado a los problemas complejos, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de problemas complejos? Es lo mismo decir un Mm. problema común, un problema complejo. ¿Por qué lo categorizamos como complejo, Jorge? Bueno, esa es muy buena pregunta porque en realidad los problemas vienen en tres tipos. Están los problemas simples, para los cuales hay una receta, ¿no? Bien, sí, Después están los problemas complicados, que tienen que ver con, a lo mejor es difícil encontrar la causa, pero hay una causa. Hay una única causa y se puede encontrar. Y la relación causa-efecto, una vez que se encuentra, es sencilla de resolver. O sea, por ejemplo,
arreglar una heladera o arreglar una computadora es un desafío complicado, no es un desafío complejo, es un desafío complicado. O pilotear un avión es un desafío complicado. Ahora bien, un problema complejo tiene que ver con que existen varias causas que simultáneamente operan sobre el sistema. A propósito, yo no definí sistema, pero un sistema tiene que ver con elementos, interrelaciones y propósito, ¿no? O sea, cualquier cosa en la que vos puedas identificar partes componentes, todas ellas interconectadas y con un propósito, ese es un sistema. Un consorcio es un sistema, un equipo de fútbol es un sistema, un país es un sistema. El cuerpo humano también es un sistema. Entonces, los problemas complejos tienen que ver con múltiples causas y además con relaciones existentes, interacciones que están tan entreveradas que son muy difíciles de entender a simple vista. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos habitualmente y el error que cometemos? Es equivocar y pensar que un problema complejo es un problema complicado, o peor aún, que es un problema simple. Y te pongo un ejemplo, la pandemia. Cuando se desató la pandemia, casi todos los gobiernos del mundo lo consideraron un problema serio pero simple, es decir, es muy fácil, es un contagio, así que voy a aislar a la gente. Si a la gente la aíslo durante 15 o 20 días, automáticamente el virus se termina muriendo y se acabó la historia. La realidad es que el problema era mucho más complejo, porque si bien había un virus y efectivamente existía la posibilidad de contagio, aunque no se conocía muy bien cómo era el contagio, al principio se pensaba que era por contacto directo y nos pasábamos pasando lavandina por todos lados. Después nos dimos cuenta que no, era vía aérea y la lavandina no servía de nada. Pero bueno, el tema es que había actores económicos, actores sociales, un sistema productivo, un sistema logístico, un montón de cosas que agravaban el problema en sí mismo. Entonces, siendo un problema complejo, debió haber sido analizado desde esa complejidad, atacando simultáneamente los problemas de la producción, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas médicos, los problemas psicológicos. Entonces, ahí tenés el riesgo. Y generalmente como humanos, cometemos el riesgo de simplificar las situaciones para poder abarcarlas con nuestra mente. ¿Por qué? Porque evolutivamente, pensemos esto, nuestros cerebros son los mismos prácticamente que tenían nuestros antepasados, aquellos que vivían en cuevas y andaban con un garrote y qué sé yo. ¿Por qué? Porque para sobrevivir en esos tiempos era importante responder a causa-efecto inmediata. Aparece un tigre, salgo corriendo. Hace frío, mato un oso y me pongo la piel. Básicamente era un mundo simple y nuestras acciones no impactaban en el resto de una manera considerable. Ni siquiera nos trasladábamos más allá de 15 a 20 kilómetros a la redonda, con lo cual no había impacto sistémico en lo que hiciéramos. Nosotros supimos ganar nivel de complejidad. El cerebro humano en movimiento, interconectado con otras personas, finalmente que hizo que creáramos un mundo hipercomplejo y cada vez más complejo, exponencialmente cada vez más complejo. Y nuestra capacidad, nuestro cerebro, nuestra capacidad de análisis se vio superada. Por eso necesitamos estas herramientas como el pensamiento sistémico, porque lo que nos sale es el pensamiento simple o el analítico, el reduccionista, el de la revolución científica. Pero cuando vos reducís un sistema a sus partes componentes, dejás de entender al sistema. Ese es el gran problema. Bien, súper claro. Y esta relación con el famoso entorno VUCA que tiene muchísimos años, pero hoy está más en boga que nunca, con tanto dinamismo y tanta incertidumbre. ¿Cómo se vincula con esto de los problemas complejos y la necesidad, sobre todo, de en estos contextos tan particulares, pensar sistémicamente, ¿no? Sí, bueno, yo te diría que el pensamiento sistémico nos ayuda a resolver por lo menos la C y la A, la complejidad y la ambigüedad. Porque la ambigüedad tiene que ver con, o sea, algo es ambiguo cuando no lo entendemos, porque si lo entendiéramos, sabríamos que no hay ambigüedad en las causas. Las causas están ahí. Al desconocerlas creemos que son ambiguas las situaciones, pero no lo son. Entonces, la complejidad y la ambigüedad van de la mano y en ese caso el pensamiento sistémico nos ayuda. La incertidumbre es otra historia. La incertidumbre tiene que ver con factores externos, pero acá hay otra cuestión y hay otra trampita. A veces nosotros consideramos como factores externos a cuestiones que en realidad no lo son.
creemos que son externas, pero en realidad son situaciones creadas por nuestras propias acciones. Solo que A ver, la danos un ejemplo. reverberación de esto, un ejemplo, a ver, Sí. mira, me acuerdo de un ejemplo muy interesante. En el año 2002, 2003, casi todas las compañías petroleras del mundo salieron a buscar desesperadamente ingenieros con por lo menos 5 años de experiencia. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo había aumentado en el mundo, había muchos pozos petroleros que ahora eran rentables, habían sido cerrados en el pasado, pero ahora se podían reabrir. ¿Y qué pasa? No tenían recursos humanos. Cuando vos analizás el fenómeno, vas 10 años atrás y te ubicás en el año 1991. Y yo me acuerdo muy bien de ese año porque yo en esa época era subgerente general del Banco de la provincia de Neuquén, una provincia petrolera. Y el precio del petróleo estaba por el piso. Y eso afectaba mucho a la provincia. Claro, cuando el petróleo a nivel internacional estaba en 14, 15 dólares, las compañías empezaron a despedir ingenieros en todos lados. Cualquier chico o chica que con 18 años quisiera entrar a la universidad en esa época y tenía que elegir su carrera, probablemente no hubiese elegido ingeniería en petróleo. ¿Por qué? Porque el mercado no estaba demandando ingenieros, al contrario, los estaban despidiendo, así que habrán seguido otras especialidades. A los 5 años, año 96, esos ingenieros e ingenieras se habrían recibido y a 5 años más, en el 2001, 2002, tendrían 5 años de experiencia. Bueno, los ingenieros con 5 años de experiencia no estaban porque 10 años atrás las mismas compañías que ahora los buscaban habían despedido a un montón de ingenieros. Así que ahí tienes un caso y vos decís, uy, un factor externo, no hay ingenieros. Vos fuiste el causante con tu decisión inicial de que no hubiera ingenieros. ¿Lo podías haber evitado? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Podrían haber dado becas, lo que fuere. Lo cierto es que no es un factor externo, es un factor interno. Esto Bien, nos lleva a otro tema. sí. ¿Dónde pongo la frontera de mi sistema cuando analizo? Y nos remite a la primera pregunta que vos hiciste. Si yo analizo mi compañía, ¿es válido decir que la frontera de mi sistema es la vereda? ¿O tengo que ir más allá? Probablemente tenga que ir más allá. Porque lo que yo hago impacta en la comunidad. Si yo tiro humo, impacta en la comunidad. Esa comunidad habla mal de mí. Eso hace que mucha gente no quiera trabajar conmigo o que algún cliente no quiera comprar mis productos. Y entonces eso afecta a mis ventas. Fíjate vos qué complejo es todo eso, ¿no? Claro, Entonces, la frontera del sistema va más allá de lo que uno a veces cree que es. sí, te escucho atentamente porque, nada, la cabeza vuela con preguntas, ¿no? Porque eh, volvemos al tema del pensamiento sistémico, ¿no? Y cómo muchas veces por mirar un problema pensamos que la solución o el origen del problema está por este lado y en realidad, como mencionabas, ¿no? Es una cuestión que hay que mirar 360 y hay que mirar más allá de lo que uno está viendo, ¿no? Y ocuparse de todos los stakeholders y un montón de otras cosas que no los estamos mencionando ahora. Eh, Me quedó resonando esto de la incertidumbre en nuestro país y en las Ujú. pymes, en las empresas que cada vez tienen problemas más complejos. ¿Qué miras vos a futuro, Jorge, para vaticinar cuáles son los problemas complejos que se pueden encontrar nuestras empresas o nuestros emprendedores, nuestros profesionales a futuro? Siempre hablando, por supuesto, de negocios y siempre hablando de estos Sí, problemas complejos. bueno, es una pregunta muy amplia, debo decir, pero daría para otra reunión y eso tiene otro precio, Luciana. Pero no, vamos a ver. Eh, primero y principal, la gran mayoría de los problemas que enfrentamos en nuestras empresas en Argentina son problemas eh, provocados por nosotros mismos como comunidad. Es decir, son pocos los factores externos adversos que pueden estar afectando lo que suceda con una compañía local. Por ejemplo, estaba escuchando, creo que ayer o antes de ayer, la escasez de pelotas de tenis en Argentina, ¿no? Dicen que no Sí, hay pelotas de tenis porque sí, no se consigue caucho, no se consigue el fieltro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, uno podría decir, mirá, el problema es que no hay caucho. Pero si vos buscas en el mundo, hay caucho. Y si buscas en el mundo el fieltro para hacer la pelota, hay.
El problema es que a lo mejor no podemos importar porque a su vez en algún momento tomamos una decisión de seguir un cierto curso económico o un cierto curso político que derivó en estas cosas. Entonces, si vos analizás la historia económica y política argentina de los últimos, a ver, yo tengo 64 años, yo puedo hablar de los últimos 55 años, que son los que yo recuerdo, desde que leía el diario con mi abuelo allá a los 8 o 9 años y me ponía a leer el diario, qué sé yo. Hemos repetido una y otra vez las mismas cosas. Las mismas cosas. Hoy escuché a la mañana que decían, el secretario de Comercio invitó a los líderes de los supermercados para que les avisen cuando un proveedor les quiera aumentar un precio para denunciarlo. Bueno, ya lo hicimos y lo hicimos. Entonces, muchas de las cosas y de las incertidumbres que vivimos no son externas. Esto que te decía hace un rato, son factores internos. Es que nosotros propiciamos las cosas que suceden, a veces pensando que le tiramos el problema al otro, como quien barre la basura abajo de la alfombra, sin saber que después esa basura va a generar otro problema, ¿no? Y vuelve. Y el karma, que es el feedback de la vida, vuelve y estamos donde estamos. Entonces, vos me decís, desafíos para el futuro. El desafío para el futuro es múltiple, porque los problemas son conjuntos de problemas, sistemas de problemas. Tenés un problema con la legislación laboral, tenés un problema con el modelo económico, tenés un problema con el nivel de endeudamiento, tenés un problema con la recaudación fiscal, tenés un problema, mirá, qué interesante esto, con mucha población que ha perdido o la capacidad o el deseo de querer trabajar. Hay una enorme población de la Argentina que no tiene la capacidad o el deseo de poder trabajar. Y eso tiene que ver con años y años y años de no fomentar la cultura del trabajo. Bueno, esas cosas finalmente terminan generando problemas. Al principio decís, es uno, son dos, son tres, no pasa nada. Llega un momento en que tenés un problema. Y me quedo pensando en Te lo que dejé acabas de preocupada. decir. Sí, no, me quedo pensando mucho. Bueno, siempre que te escucho, en realidad me quedo pensando mucho y está bueno que uno siempre se quede con más preguntas que respuestas, ¿no? Porque eso implica que uno se quedó pensando y hay al menos 2 o 3 insights que están haciendo peso adentro. Esto que decís vos de que creemos erróneamente que tenemos más factores externos que nos juegan en contra que los internos que dominamos. Eso me llamó la atención, ¿no? Esto que estás diciendo, esto lo piensan también las pymes, lo viven las pymes o las empresas en general en los negocios, o es una mirada más por tu perfil de asesor y de consultor, en donde vos tenés como una trayectoria que te permite tener una visión integral y estratégica desde arriba. Digo, ¿es común que pensemos esto o que las empresas piensen así? Yo creo que es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Cuando vos consciente o inconscientemente ignorás las señales internas o no tenés en cuenta esos factores, es más seguro echarle la culpa a un factor externo. Es más seguro decir el mercado. Mirá, el mercado no me responde. Mirá, no me prestan plata. Mirá, no consigo crédito. Ahora, es difícil que uno acepte la culpa, la parte de la culpa que cada uno de nosotros tiene cuando hacemos lo que hacemos de manera cotidiana, que da lugar a este estado de cosas. Yo tengo la suerte o la oportunidad, suerte sería, en realidad uno es la oportunidad por haber hecho cosas, ¿no? Pero yo tengo reuniones, mira, todos los miércoles con gente del Banco Interamericano de Desarrollo por unos proyectos en Centroamérica. Todos los jueves a la noche con unos socios que tengo que están en Nueva Zelanda y en Australia. Y digo a la noche porque es la mañana de ellos, así que no me queda otra que reunirme a 9:30 de la noche. Bien. Y después tengo también conversaciones con gente de la India. Y ninguno de ellos tiene los problemas que tenemos nosotros. Ellos no tienen problemas de caucho para hacer pelotitas de tenis, no tienen problemas de falta de crédito, no tienen problemas de que no pueden importar y tienen que pedir una autorización especial para poder importar. Entonces quiere decir que el mundo está transcurriendo por otros lados, mientras nosotros estamos acá dando vueltas alrededor de nuestro propio ombligo,
mirándonos hacia adentro, echándonos las culpas, pero no a nosotros, sino que decimos, viste qué malos que son afuera, no quieren que crezcamos, seríamos una potencia, pero no nos dejan. Bueno, no es verdad, la verdad no es verdad. Seríamos una potencia si quisiéramos serlo, pero nos hemos propuesto inconscientemente no serlo. Tal vez el país necesitaría un psicólogo, yo no sé. Yo como ingeniero no voy a psicólogos, pero digo, a lo mejor el país necesita un psicólogo, ¿no? Porque algo nos impide crecer. Y, por supuesto, que para un pequeño empresario pyme, el hecho de que haya inflación, dice, es un factor externo. Así lo ve, pero en realidad sos parte de un sistema. Sos parte de un sistema que convalida el precio nuevo que te trae tu proveedor y el cliente es alguien que convalida el mayor precio que vos ponés, con lo cual retroalimentamos la inflación y después yo escucho, yo me muevo también en algunos círculos políticos y escucho candidatos que dicen, no, vamos a bajar los impuestos. Me parece genial. El tema es cómo lo vas a financiar. Nadie te dice cómo lo vas a financiar. Entonces, si vos propiciás que alguien baje los impuestos, pero no le decís, pero si bajás los impuestos yo te doy permiso para que no pintes esa escuela o para que no construyas ese otro hospital. Pero nadie dice eso, ¿verdad? Todo el mundo dice, baja impuestos y de lo otro, necesito un hospital, necesito una escuela, necesito una ruta. ¿Cómo la financio? Y vas a tener que emitir dinero, entonces tenés inflación. Entonces, fíjate vos en el fondo cómo, por no entender el sistema que es el país, nuestra clase política, nuestra clase empresarial y nosotros mismos pedimos soluciones para nosotros, sin estar entendiendo que es la sábana corta. Yo tiro por acá, se quedan los pies descalzos y tiro para los pies, me queda el cuerpo descubierto. O sea, es un problema de sistema y no lo estamos entendiendo. Clarísimo, clarísimo, Jorge. Y esto que estamos mencionando, que tiene que ver con características muy propias de nuestro país, ¿qué otras características tiene cuando este problema complejo no tiene que ver con nuestro país, sino me refiero a otros espacios, afuera? Digo, ¿qué características le ves vos, distintivos, que no tenemos acá? No, lo que yo veo en otros países es que el empresario tiene la capacidad de planear, tiene la posibilidad de planear a mediano plazo porque las reglas del juego son relativamente estables. Puede cambiar la tasa de interés, pero sabe que va a haber crédito. Sabe que va a haber demanda. La demanda puede ser un poquitito más alta, un poquitito más baja, pero va a estar ahí. O sea, el mundo, por supuesto, es buca. El problema es que para nosotros es buca, o sea, es muy buca, ¿entendés? El otro es buca. Entonces, hay volatilidad, hay incertidumbre. No sé, fíjate, explota un volcán y mañana tenés suspendidos todos los vuelos y se te complica todo, o alguien se comió un murciélago o no sé qué pasó y tenés una pandemia. Bueno, como sea, esas cosas suceden. El mundo es cada vez más acelerado. Este crecimiento exponencial de la complejidad que yo te dije está en todos lados. Pero nosotros tenemos, yo diría, tal vez una complejidad añadida y que tiene que ver con nuestra propia incapacidad para resolver nuestros propios problemas, ¿no? Para poder entender que tenés que frenar un poco, dejar de tironear cada uno por su lado y trabajar sistémicamente. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que en tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo tomara autonomía. Y entonces cada dedo puede crecer como quiere, y la nariz, y las orejas, y el pelo, y lo que fuera. Bueno, en mi caso el pelo, ojalá, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Cada parte tira por su lado y terminás teniendo un brazo de 3 metros, otro de medio metro, la nariz así, una oreja así. No seríamos viables como seres humanos. Cada mutación en ese sentido fracasó y hoy somos lo que tenemos que ser porque el sistema así funciona y es sustentable. Bueno, a nosotros tal vez lo que nos está faltando, y por ahí me voy más allá del tema, pero en Argentina es entendernos como un sistema y entender que tenemos un propósito común, porque hoy dije, un sistema es un conjunto de elementos interconectados que tienen un propósito en común. Al no tener un propósito en común, lo que tenemos es que cada uno tira para su propio lado. Vos tratás de conseguir, si llegás y, no hay muchos barbijos, bueno, llego y compro, llegás al farmacito donde sea, dame 2 cajas, porque bueno, el que está atrás que se embrome. Bueno, vos pensás en maximizar lo tuyo y no el sistema.
Y lo mismo pasa con la recaudación o el pago de impuestos, lo mismo pasa con la producción, precios, educación, o sea, hay un montón de cosas, somos maximizadores. Ahora, esta creencia, acá me voy a poner en contra de un montón de gente, esta creencia de que si cada uno maximiza lo suyo, ¿no? Este pensamiento liberal económico de que cada uno maximiza, entonces el conjunto maximiza, es mentira. Es mentira, porque ese equilibrio no se alcanza solo. O en todo caso, si se alcanza es después de mucho sufrimiento, ¿no? Bien. Una explosión es un equilibrio de presiones entre el interior y el exterior de un artefacto, pero deja consecuencias. Por supuesto se llega al equilibrio, pero después de una explosión, después de un lío. Bueno, así que lo que nosotros no tenemos es un objetivo común. Al no tener un objetivo común que otros países sí tienen. Al tener un objetivo, al tener lo que se llama políticas de Estado. Políticas de Estado es objetivo común. En una empresa, ¿cuál sería? La visión, la misión, los valores, tenés cultura, tenés la visión, tenés la misión, y eso te encarrila. Ahora, en una empresa hablamos de alineamiento estratégico. En la nación, no. Ahí tenés la gran diferencia. Bien. Y Jorge, ¿qué sucede con estas empresas, ya que mencionás los lineamientos estratégicos y las decisiones de planificación estratégica en el corto o en el largo plazo para estas empresas, cuando los abordan literalmente, o no se abordan literalmente estos problemas complejos? ¿Cuál es el principal error que cometen las empresas? Es decir, pongo un marco a esto que estoy diciendo. Digo, una empresa que ha hecho su planificación estratégica del año, que viene transitando con regularidad y de golpe lo aborda un problema, como decimos, complejo, con toda la definición que mencionaste anterior. ¿Cuál es el principal error que cometen generalmente? ¿Y qué es lo que vos recomendás? Mira, número 1, no podés no hacer esto. Sí. En línea con lo que venimos hablando, ¿no? Por supuesto. Sí, no, perfecto. No es un error, pero es incompleto y generalmente se responde a la urgencia, lo cual es necesario, obviamente. Vos estás ante una situación seria y tu primer impulso es responder a la urgencia. ¿Dónde está el error? No está en responder a la urgencia, sino en resuelta la urgencia, olvidarse de ocuparse de lo importante. Y ahí es donde las compañías que sobresalen, que son exitosas, tienen esta capacidad, esta ambivalencia de poder dedicar una parte de la mente y de los esfuerzos a las urgencias y otra parte, puede ser otro equipo o parte del tiempo, si no es tan numerosa la compañía, dedicarlo al pensamiento de la cosa más compleja, de más largo plazo. Entonces, sí, yo resuelvo el problema urgente. ¿Necesito plata? Bueno, ok, pido un crédito o amplío mi capital, pero al mismo tiempo tengo que estar pensando en qué hice mal, por razón por la cual me quedé sin plata. Fabriqué mal, vendí mal, compré mal, diseñé mal, contraté mal. Porque si yo solamente resuelvo, lo vemos con las empresas que piden subsidios. Necesito un subsidio. Pero nunca, y una vez que le hace el subsidio, ya está, tiro hasta el próximo gobierno, tiro hasta la próxima elección y ahí vuelvo a pedir un subsidio. No, pará, ¿qué hiciste mal? ¿Dónde está el problema por el cual necesitas subsidio tras subsidio? A mí me ha pasado, yo he recorrido bastante el interior, hasta antes de la pandemia, claro está, y hablaba con productores, y todo el mundo decía, no, yo necesito un subsidio para producir, qué sé yo, membrillo en Hachal. Y el otro, yo necesito, bueno, pero capaz que ya no podés producir membrillo en Hachal. ¿Por qué? Porque ya cambió la economía, no tenés medios de transporte adecuados, las distancias son largas, qué sé yo, pero a lo mejor tenés que ver los cambios en el macro, en el microentorno y cómo afecta eso a tu organización. Y eso te obliga a pensar desde un punto de vista sistémico, porque son problemas de naturaleza compleja. No es solamente, no me dan los costos, necesito un subsidio. Eso es muy simple. Lamentablemente no es tan simple. Bien, sí, no es tan simple y pensando en lo que mencionás del error, que no es un error, sino que reaccionamos a tapar o a resolver la emergencia. Es evidente que cuando el conflicto complejo nos aborda,
posiblemente esta planeación y esto que estamos haciendo y pensando en el largo plazo cambie. Es decir, si antes Sí, pensamos ir al norte, posiblemente después de este problema complejo que hemos tenido, tengamos que decidir ir al sur, por ejemplo, ¿no? Y a y sí, veces, ¿qué pasa con las pymes? ¿Tienen esa visión para darse cuenta que tienen que cambiar automáticamente la estrategia o la planificación y reacomodarse rápidamente? ¿Alcanzan a hacerlo esto o es como... algunas sí. No, no, algunas sí, algunas sí. Lo que pasa es que tampoco podemos generalizar. Eh, Fíjate que vos, a ver, la pandemia fue un evento claramente externo, o por lo menos para nosotros externo, y disruptivo. Y muchas compañías, pequeñas, medianas y grandes, se supieron adaptar, otras pudieron sobrevivir por ahí sin adaptarse del todo, pero sobrevivieron y otras cayeron. Esto no tiene que ver con ser pyme o no ser pyme, sino que tiene que ver a veces con que los líderes tengan o la formación o la intuición, porque también hay mucho intuitivo que piensa sistémicamente. Ojo, o sea, no es algo que se aprende necesariamente, se puede aprender obviamente, pero si no lo aprendes, hay gente que tiene la intuición, la capacidad de percibir a los sistemas. ¿Viste cuando se habla de tenés un sexto sentido? Bueno, ese sexto sentido probablemente sea esa capacidad inconsciente de percibir a los sistemas, de entender todas las cosas que están sucediendo simultáneamente y que no es que lo estudiaste, eh, pero lo tenés incorporado. Entonces, hay compañías que se adaptaron, que supieron replantearse sus objetivos, sus estrategias, otras que no. Pero en todos los casos mi recomendación es dedicarle tiempo a entender cómo es tu propio sistema, tu máquina de generación de performance. Porque una vez que tengas ese mapeo, y hay herramientas que nosotros, bueno, pues lo comentamos, pero enseñamos en la maestría y demás, hay herramientas gráficas que te permiten mapear, mostrar gráficamente cómo funciona tu organización. Y salvo que vos hagas algún cambio en la estructura, esa máquina se va a comportar igual una y otra vez. Los resultados pueden ser mejores o peores en el sentido de que según la intensidad con la que apliques ciertos estímulos, va a ser más o menos el resultado. Pero si una máquina está diseñada para oscilar, el comportamiento va a ser oscilatorio. Puede ser así o puede ser apenas así, pero va a ser oscilatorio. Entonces, entendamos nuestro sistema, nuestra complejidad. Una vez que la entendemos, recién podemos actuar con propuestas. Yo tengo la suerte de estar dirigiendo un programa para políticos, ¿no? Todos los lunes a la noche me reúno con políticos, intendentes, qué sé yo, gente, y les digo, bueno, planteen un problema y analicémoslo sistémicamente. Entonces algunos te plantean el problema y ya te plantean la solución. Digo, no, pará. Hasta que no entendamos el sistema y todas las causas, no podés venir con una solución. Porque vas a estar solucionando desde una perspectiva, desde una mirada, y es mucho más complejo. Y lo mismo se aplica para una compañía, para un consorcio o para un país. Esa es la verdad. Bien, bien, Jorge. Excelente, gracias. Eh, si te parece, paso a hacerte algunas preguntas. Hay muchísimas de los participantes. Vale. La primera, a ver, en general la percepción es que el pensamiento sistémico es de grandes empresas. ¿Esto aplica también para las pequeñas empresas o mi negocio? Claro, es lo que veníamos hablando. Sí, sí. A ver, esa fue mi primera impresión también, ¿no? Cuando yo me tropecé con esto en el año 2002, ¿no? Este, y tuve la suerte de aprender esto con gente realmente líder en esta disciplina y en un primer momento los ejemplos que me mostraban eran de, bueno, Shell, eh, la Agencia Espacial Europea, la General Motors y cosas así, ¿no? Entonces, mi pregunta era, y mi duda en ese momento era, ¿realmente esto funciona también? ¿Se puede hacer para una pequeña organización? La respuesta es sí, y de hecho lo vengo haciendo y lo vengo trabajando y demostrando desde hace más de 15 años. Eh, no es caro, es simplemente dedicar tiempo. Y uno no necesita ni siquiera un software, es una hoja de papel.
El software es elegante para poder dibujar algo y sin problemas, pero podés escribirlo en un papel. O sea, pensar sistémicamente tiene que ver con entender, es primero reconocer la naturaleza sistémica de los sistemas en los cuales operamos y luego ir desarrollando de a poco esa capacidad para poder ver el bosque, como decíamos al principio, además del árbol, ¿no? Ojo, el bosque, más las nubes, más la lluvia que cae sobre el bosque y todo lo que implica y lo que rodea al bosque, que a lo mejor afecta al bosque, aunque no lo querramos ver o no lo veamos en un principio. Pero se puede desarrollar y no es exclusivo de grandes compañías. Quedó clarísimo, Jorge. Te hago otra consulta. Sí. La complejidad y la demanda de energía y foco que requiere el pensamiento sistémico llevaría a que en algún punto se creen patrones o automatizaciones de decisiones. Y en su caso, ¿cada cuánto, en qué contexto, con cambios cada vez más rápidos y frecuentes, recomendaría revisar? A ver, yo le tengo miedo al concepto de la automatización en la toma de decisiones, ¿no? Porque esto sería algo así como pretender crear un modelo de la cosa compleja sobre la cual queremos operar y pensar que un algoritmo me podría permitir a mí tomar las mejores decisiones. Ahora bien, hay un principio que aceptamos todos los que trabajamos en dinámica de sistemas, que así se llama la disciplina, que es que todos los modelos están mal. ¿Por qué? Porque todos los modelos están incompletos. Yo debería incorporar tantas variables y tantas cosas a mi análisis que probablemente sería, en ese caso sí, sería económicamente inviable desarrollarlo, porque sería como pretender tener una especie de máquina predictora. No obstante, yo puedo sí, con análisis sistémico, predecir, como dije hace un ratito, tipos de comportamientos, y eso me serviría para tomar algún tipo de decisiones. O sea, puedo usar esto para tomar decisiones, por supuesto. ¿Cada cuánto tendría que cambiar mi modelo? Cada vez que cambie la estructura del modelo. Si yo reemplazo, por ejemplo, si tomamos un equipo de fútbol como sistema, ¿no? Entonces tenemos 11 jugadores. Bueno, mucho más, porque está el entrenador, están los fans, los promotores, pero digamos, en la cancha está el director técnico y los 11 jugadores, más los otros 11, más el otro DT. Y los suplentes. Si yo cambio un arquero por otro, no cambia el sistema. Puede cambiar la eficacia del sistema, porque a lo mejor un arquero ataja mejor que el otro, pero en realidad no cambia demasiado el sistema. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la confianza que tenga la defensa, porque si el arquero es mejor arquero, la defensa va a sentirse menos presionada, porque sabe que si es superada, el arquero va a estar ahí para responder. O sea, el sistema va a funcionar mejor, pero no va a funcionar diferente. Ahora, si yo cambio la estructura de juego, y digo, ahora vamos a hacer un 4-3-3 o un 5-4, no sé qué, ahí voy a tener un sistema que funciona distinto. Y si yo le cambio el propósito al sistema, digo, no, ahora ¿saben qué? Muchachos, ustedes 11 van a jugar al básquet, van a tener que invocar, o tipo rugby, el gol vale cuando lo pateas por arriba del arco y no adentro del arco. Bueno, ahí ya el sistema cambió su propósito, entonces cambió el sistema. Entonces, cada vez que cambia el sistema, porque cambia el propósito, porque cambian los elementos, o porque cambian las interacciones entre los elementos, yo estoy obligado a replantear el análisis. Claro. De igual manera, cuando yo hago un plan estratégico, estoy obligado a revisarlo, no una vez por año, sino cada vez que cambie el entorno. Cuando vino la pandemia, el 20 y pico de marzo, todas las empresas dijeron, muchachos, vuelvan, vamos a repensar estratégicamente la compañía. Nadie dijo, no, es en octubre que hacíamos planeamiento estratégico. No, la cosa ahora, porque tenemos que cerrar. Interesante, sí, Jorge. Una última preguntita que está relacionada con estrategias didácticas que se implementan en la maestría para desarrollar en los estudiantes el pensamiento complejo o habilidades de resolución de problemas complejos. Es decir, ¿qué estrategias didácticas aplican para que justamente estos alumnos, estos estudiantes desarrollen habilidades? Bueno, en particular tenemos, en este caso, en la maestría que yo dirijo, tenemos un taller que dura dos bimestres, es un taller cuatrimestral en el cual los maestrandos
realizan todo este análisis desde el planteo del problema inicial hasta el diseño del modelo y luego la formulación de propuestas. Y está abierto, no es un caso que propongo yo. Cada alumno o cada equipo, pequeño equipo, propone un problema. Por ejemplo, casos que recuerdo de años anteriores. Un maestrando quiso analizar la problemática en la ciudad de Córdoba y alrededores de la disposición o la proliferación de depósitos clandestinos de basura. Había un montón de espacios donde se suele tirar basura y no es en los predios habilitados por el municipio, con lo cual eso traía un montón de problemas. Y que bueno, es un problema complejo y lo analizamos en toda esa extensión. Otro quería mejorar la efectividad de un banco en todo lo que tenía que ver con el otorgamiento de préstamos y mejorar la eficacia del personal. Otro planteó, se van a reír algunos, pero otro planteó un modelo de negocio para una plantación de marihuana con fines comerciales. Y analizar temas de seguridad y la complejidad de la producción y la comercialización. Bueno, o sea, la disciplina se presta para cualquier cosa. Entonces, son 4 meses, se plantea el problema, se va planteando la teoría y se va trabajando en la práctica y cada uno termina entendiendo su máquina de generación de performance y conocida la máquina, está en condiciones de hacer la receta, el plan de acción y los resultados esperados. El próximo paso, ¿cuál sería? Que no lo hacemos en la maestría, es convertir ese modelo, y esto va a la pregunta que me formulaste hace un ratito de uno de los oyentes, hacer un modelo cuantitativo. Entonces, convierto el modelo cualitativo en modelo cuantitativo, le meto las fórmulas, es mucho más complejo, eso lleva mucho más tiempo, porque cada relación causal hay que demostrarla. Es una hipótesis que hay que demostrar. Si yo digo, no sé, la gente cuanto más enojada está, no sé, paga menos impuestos. Bueno, puede ser, pero ¿en qué proporción? ¿Cómo? ¿Cuánto de enojo? ¿Hay un umbral? ¿A partir de un cierto umbral está enojada o menos? ¿Es continuo? ¿Es discontinuo? Bueno, eso implica todo un herramental matemático distinto, pero se puede hacer. De hecho, y termino con esto, esta disciplina la creó, no el pensamiento sistémico, que es de principios del siglo pasado, aunque, bueno, históricamente por ahí precede al pensamiento científico, el pensamiento científico lo opacó y por suerte después de muchos años volvió a aparecer, cuando la ciencia se dio cuenta que había cosas que no podía explicar desde el pensamiento científico, por ejemplo, el comportamiento de las masas o el comportamiento de los grupos humanos en general. Pero digo, en el año 50 y pico, Jay Forrester en el MIT crea la dinámica de sistemas. Y su propósito era armar simuladores de vuelo empresarial. Así como el simulador de vuelo le permite a un piloto experimentar, bueno, che, te cambio esto, te cambio lo otro, a ver qué te pasa, a ver cómo te las arreglás, te rompe una rueda o se te sale un ala, a ver qué haces. Bueno, esto no creo que lo pueda hacer, pero bueno, supongamos. Jay Forrester dice, podemos hacer simuladores de vuelo, podemos simular y podemos ensayar qué pasa así, qué pasa así. ¿Y cuál es su razonamiento? Antes de darle un avión a un piloto, lo hacemos practicar en simuladores de vuelo durante no sé cuántas horas. Sin embargo, antes de darle una empresa a un graduado, lo dejamos que simule, que practique con la empresa y la mande a la quiebra. Y mueren más personas en el fondo y en el largo plazo cuando una empresa quiebra que cuando se cae un avión. Y sin embargo, permitimos que gobernadores, empresarios, todo tipo... No, vení, te recibiste, tenés un título, tenés un cartón que dice acá, aprobó, te lo firmó Fantín, te lo firmó Luciana, dale. No es así. Entonces, ¿podemos simular antes de tomar decisiones? Se puede. Esas famosas what if, las preguntas de qué pasaría si, se pueden simular con dinámica de sistemas y con pensamiento sistémico. Exquisito escucharte hablar, Jorge. Muchísimas gracias. La verdad que un placer. Hay muchas preguntas más, pero el tiempo es tirano, ustedes lo saben. Así que, la televisión, mira. Así que le agradecemos, Jorge, juntos a los participantes que están aquí oyendo, que son un montón, y te agradecemos una vez más a vos por tu amabilidad en abrir tu agenda hoy para compartir con nosotros este espacio. Y nos encontramos en otro ciclo
de conversaciones con expertos. Gracias, Jorge. Por supuesto. Gracias a vos. Gracias, Luciana. Un placer. Buenas tardes. Igualmente.